Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis las inquietantes obras del Bosco, el pintor que retrató como nadie el irónico infierno que aguarda a los pecadores? Si observamos desde lejos una pintura del Bosco, solo distinguiremos un amplio paisaje plagado de figuras. La línea del horizonte está muy elevada, lo que otorga a sus escenarios una gran profundidad y permite al artista mostrarnos muchos grupos de personajes. Pero ahora, acerquémonos para apreciar mejor la pintura. Más cerca, mucho más cerca. Cuando aparecen los detalles, se revela el verdadero talento del Bosco. Monstruos, ángeles, demonios, animales imaginarios, criaturas grotescas. Las obras del Bosco están repletas de figuras extrañas, protagonizando escenas perturbadoras. Y al contemplarlas, surgen las preguntas. Por ejemplo, ¿qué está grabando ese demonio en el trasero de ese pecador que ha ido a parar al infierno? ¿Una partitura musical? Pues sí, y suena así. Esta escena en concreto pertenece al panel derecho del tríptico del Jardín de las Delicias, la obra más famosa del Bosco y probablemente también la más enigmática. Sus tres paneles hablan del pecado. En el primero, el de la izquierda, se muestra el jardín del Edén en el momento de la presentación de Eva a Adán por Dios Padre, representado a imagen de Jesucristo. Junto a ellos vemos el árbol de la vida, que no es otro que un árbol drago, originario del noroeste de África y muy característico de las Islas Canarias. En segundo plano podemos ver el árbol del conocimiento del bien y del mal, con la serpiente enroscada en él, junto a la fuente de los 4 ríos del paraíso. En el Edén, todos los animales conviven en armonía, incluidos los unicornios. En el panel central contemplamos el Jardín de las Delicias que da nombre al tríptico. Todas las figuras desnudas se entregan a los pecados, principalmente el de la lujuria, pero también a la gula. La única figura que vemos vestida aparece en la parte inferior derecha. ¿Será ese Adán señalando a Eva como culpable del pecado? Los animales en este panel son enormes y podemos ver también una construcción parecida a la fuente de los 4 ríos del paraíso, pero resquebrajada como señal de lo efímeros que son los placeres carnales. Por último, en el panel derecho encontramos el infierno, donde los pecadores reciben sus castigos. Destaca la figura de un hombre árbol, en cuyo interior aquellos que cometieron el pecado de la gula aguardan a que les sirvan sapos y bichos asquerosos que tendrán que comer. Pero, ¿por qué el rostro del hombre árbol se ve tan claro? ¿Quién es? Algunos expertos creen que representa a Lucifer, pero otros creen que es un autorretrato del Bosco. ¿Y quién es esa criatura con cabeza de pájaro sentada sobre una especie de silla orinal? Se está tragando a los avaros a la vez que los defeca. Cerca de él, aquellos que en vida cayeron en el pecado de escuchar música impía, reciben todo tipo de castigos irónicos, como ser encerrados en un tambor, crucificados en un arpa o, como mencionábamos al principio, servir de partitura para demonios. Y del infierno no se salva ningún pecador, ni siquiera los miembros del clero, como muestra ese cerdo con tocado de monja que abraza a un hombre desnudo.
Aunque cada detalle, cada monstruo y cada escena están abiertos a diversas conjeturas sobre su simbolismo, la intención moralizante del Bosco es manifiesta. Otro claro ejemplo de ello lo encontramos en el tríptico del carro de heno, también referente al pecado. En su panel central vemos la representación del viejo proverbio flamenco que dice: «El mundo es como un carro de heno, y cada uno coge de él lo que puede». Todos los personajes, incluidos los miembros del clero, quieren coger parte del heno por cualquier medio, sin percatarse de que los demonios los están llevando directos al infierno, que situado en el panel derecho está todavía en proceso de construcción. Para comprender las obras del Bosco es muy útil conocer brevemente su vida. Y digo brevemente porque en verdad no es mucho lo que conocemos acerca de la biografía de Hieronymus van Aken, más conocido como el Bosco. Nació, vivió y murió en la localidad de Bolduque, en el Ducado de Brabante, en los actuales Países Bajos, y casi todo lo que se sabe de él procede de los archivos municipales. Se estima que nació en torno al año 1450 y se sabe que falleció en 1516. Su abuelo, su padre, 3 tíos y sus 2 hermanos varones, mayores que él, fueron todos pintores, así que a Hieronymus la profesión le vino de familia. Los registros de la Ilustre Hermandad de Nuestra Señora, una cofradía dedicada al culto a la Virgen y de normas religiosas muy estrictas, indican que Hieronymus se unió a ella en 1486. Aunque nunca tuvo hijos, se casó con una mujer llamada Aleid van de Meer Fena, perteneciente a una rica familia de comerciantes con múltiples propiedades, lo que, según opinan algunos expertos en su figura, le permitió vivir de manera acomodada y probablemente le facilitó esa gran libertad que muestra en sus obras artísticas, tanto en los temas que toca como en la manera en que representa a los ricos, los religiosos y los poderosos en general, criticando su estilo de vida y su corrupción. En los primeros años del siglo XVI ya tenía un gran prestigio en su país y comenzó a firmar algunas de sus obras como Hieronymus Bosch o simplemente Bosch, que españolizamos como el Bosco. ¿Y por qué Bosch? Por su ciudad, que aunque en español se conoce como Bolduque, en neerlandés su nombre oficial es 's-Hertogenbosch, que significa bosque del duque, y que también es conocida simplemente como Den Bosch, es decir, el bosque. Existe muy poca documentación escrita acerca de sus trabajos, pero sí hay constancia de que en septiembre de 1504 recibió un anticipo de 36 libras por un importante encargo de Felipe el Hermoso, que por aquel entonces era duque de Borgoña y un par de años más tarde se convertiría en rey de Castilla cuando su esposa Juana I subió al trono. El encargo de Felipe el Hermoso fue un juicio final de grandes dimensiones, pero desconocemos si el Bosco llegó a completarlo. Algunos historiadores creen que podría ser el juicio final del Museo de Viena o el de Múnich, pero no lo sabemos con certeza. El Bosco falleció en agosto de 1516. Durante aquel verano se declaró en su ciudad una pandemia, probablemente de cólera, por lo que tal vez muriera debido a esa enfermedad. Pero, una vez más, no hay pruebas documentales de ello. Muchas de sus obras más famosas, como El Jardín de las Delicias, El carro de heno, La extracción de la piedra de la locura, La mesa de los pecados capitales o Las tentaciones de San Antonio Abad, se encuentran en el Museo del Prado, en Madrid. De hecho, uno de los mayores admiradores y coleccionistas de la obra del Bosco
fue el rey español Felipe II. Las pinturas del Bosco tuvieron tal impacto en la escena artística que rápidamente surgieron numerosos imitadores, tanto admiradores como falsificadores, que pintaron cuadros a imagen y semejanza de sus obras. De hecho, circulan muchos cuadros firmados por Hieronymus Bosch, que no fueron pintados por él, sino por los seguidores de su particular estilo, que creó escuela y ha seguido siendo recreado durante siglos. Él nunca fechaba sus cuadros y son pocos los que fueron realmente firmados por él. Esta costumbre suya y el hecho de que los imitadores de sus pinturas comenzaran a surgir tan pronto, cuando él todavía estaba vivo, han complicado siempre el trabajo de los estudiosos de su obra. De hecho, aunque existe consenso a la hora de atribuirle entre 25 y 30 obras, no se puede demostrar que el Bosco fuera el autor de ninguna de ellas con una certeza del 100%. De igual modo, no se sabe con seguridad el orden cronológico en que pintó sus creaciones. El trabajo del Bosco, con sus paisajes infernales o sus criaturas fantásticas, sigue generando diversas interpretaciones y debates. Pero en lo que casi todos los expertos coinciden es en que ningún objeto de los que aparecen en sus cuadros está puesto allí por casualidad. Todos simbolizan algo y transmiten un determinado mensaje. Los pájaros negros, por ejemplo, son los pecados. El embudo invertido es la falsa sabiduría o el fraude. La llave simboliza el conocimiento. La flecha indica maldad. Una pierna cortada es signo de herejía o magia. Hay un símbolo en especial que, a poco que os fijéis, encontraréis a menudo en los cuadros del Bosco, y es el búho. El artista consideraba que los búhos, como aves nocturnas y depredadoras, eran criaturas malvadas que simbolizaban la estupidez, la crueldad y la ceguera espiritual del ser humano. La presencia en sus pinturas de símbolos asociados a la alquimia o la brujería ha dado pie a que algunos eruditos traten de vincular la figura del Bosco con las artes ocultas, pero no hay que olvidar que el artista perteneció a la hermandad de Nuestra Señora, que criticaba los vicios carnales. Es más, el Bosco era miembro jurado de esa cofradía, lo que exigía la tonsura y lo convertía en un personaje cercano a la condición eclesiástica. Por ello, si tenemos en cuenta el contexto histórico y sus datos biográficos, es mucho más probable que la presencia de esos símbolos vinculados a las artes ocultas respondiera a su intención de censurar y criticar esas prácticas desde su punto de vista de cristiano tradicional, que a la de colarlas de tapadillo en sus obras porque él fuera en realidad un hereje. El Bosco tenía una visión pesimista de la humanidad y en sus obras trata de moralizar, mostrando los horribles castigos que esperan a quienes se aparten del buen camino y no sigan el ejemplo de conducta promulgado por Jesucristo. Para captar la atención sobre su mensaje, el Bosco retrata los pecados de las personas de una manera muy original, rodeándolas de personajes grotescos y demonios de pesadilla, que son metáforas de la depravación del ser humano. Es evidente que la inspiración temática de sus obras radica en la Biblia, pero una pregunta que la mayoría nos hacemos cuando vemos estos cuadros es: ¿de dónde sacó la inspiración el Bosco para crear todos esos monstruos y seres extraños? ¿De su imaginación? ¿De sus sueños? ¿De sus pesadillas? Hay quien defiende incluso la hipótesis de que creaba aquellos seres fantásticos bajo el efecto del cornezuelo, un hongo parásito que puede provocar alucinaciones y del que ya os hablamos en este otro vídeo sobre las brujas de Salem. La del cornezuelo es una idea interesante y llamativa, pero como suele pasar, la explicación más realista es también la más sencilla. El Bosco no fue ni mucho menos
el primer artista en pintar demonios. Por ejemplo, otro gran artista de su época, Miguel Ángel, también los dibujaba. El genio renacentista pintó La Tentación de San Antonio entre 1487 y 1489, es decir, un par de décadas antes de que el Bosco pintara Las Tentaciones de San Antonio Abad. Y en aquel cuadro de Miguel Ángel ya aparecía una banda de demonios que poco tenían que envidiar a los del Bosco. Pero tampoco Miguel Ángel se los sacó de la manga. Durante la Edad Media se podía encontrar una gran variedad de animales exóticos y demonios dibujados en los márgenes de Biblias y manuscritos de todo tipo, como eran las drôleries, de las que ya os hablamos en este otro vídeo acerca de libros extraños. En resumen, las figuras fantásticas del Bosco bebían de una amplia tradición iconográfica cristiana. Un ejemplo claro de la inspiración del Bosco lo encontramos en el panel del paraíso de su Jardín de las Delicias, donde vemos una jirafa copiada de la que había dibujado décadas antes el viajero y estudioso de antigüedades Ciriaco de Ancona en su manuscrito denominado Viaje egipcio. ¿Y recordáis el drago canario que mencionábamos antes? Pues es muy probable que el Bosco nunca hubiera visto uno en persona y lo hubiera tomado de una obra del grabador alemán Martin Schongauer, conocido como La huida a Egipto. En lo que sí resultó novedoso el trabajo del Bosco respecto a las criaturas grotescas fue en el uso que les dio. Ya no eran detalles humorísticos en los márgenes de un libro, sino personajes destacados en el corazón de importantes composiciones pictóricas, protagonizando escenas burlonas que pretendían moralizar mediante la sátira. Convirtió en arte con mayúsculas lo que hasta entonces apenas se consideraban bromas insignificantes de los copistas, simples divertimentos. Pese a que la legión de imitadores del Bosco lo hicieron pasar al imaginario colectivo como un mero creador de demonios, al centrarse únicamente en sus escenas infernales para recrear una y otra vez imágenes estrambóticas y perturbadoras, el Bosco fue mucho más que eso. No solo dibujó estampas del infierno, además, sus criaturas monstruosas siempre transmitían un mensaje. No las dibujaba con el único objetivo de llamar la atención. Parafraseando las palabras de José de Sigüenza, uno de los primeros estudiosos de su obra allá por el siglo XVII, muchos buscan pintar al hombre tal como es en su exterior, pero solo el Bosco se atreve a pintarlo tal como es por dentro. ¿Y vosotros qué opináis de la obra del Bosco? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.